Mi difunta esposa, Carol, pasó 15 años de su vida devolviendo a la vida un coche clásico. Así que, cuando descubrí que su obra maestra había desaparecido y mi hija me dijo que lo había vendido para irse de viaje a España, sentí que mi mundo se derrumbaba. Pero eso fue antes de que el dueño del concesionario me llamara. Dijo que mi esposa me había dejado un mensaje oculto dentro del coche. Un mensaje que escribió antes de morir. Un mensaje que lo cambiaría todo. Mi nombre es Leo Peterson. Tengo 72 años, y esta es mi historia. El silencio fue lo primero que me golpeó. Era una mañana de sábado, de esas que solían comenzar con el aroma familiar del café y el suave zumbido del motor de la puerta del garaje. Mi ritual era sencillo: una taza de café y luego pasar un rato en el garaje, junto al coche de Carol. Era un Ford Mustang Shelby GT 500 del año 1967, color azul medianoche. Más que un coche, era la última parte viva de su alma. Pero esa mañana, el silencio era distinto. No era paz, era vacío. Crucé la puerta de la cocina hacia el garaje y mi corazón se detuvo en seco. El espacio estaba vacío. El suelo de cemento pulido, que solía reflejar el profundo azul del Mustang, estaba desnudo, salvo por una leve mancha oscura de aceite. Un fantasma. La taza se me resbaló de la mano, estrellándose contra el suelo. El café caliente se esparció como una herida oscura. Por un instante, no pude procesarlo. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Miré a mi alrededor, desesperado, como si un coche de más de 1 tonelada pudiera esconderse detrás del cortacésped o del banco de trabajo. Mi mirada cayó sobre su caja de herramientas. No la mía, la suya. Cada llave, cada dado, estaba perfectamente colocado, limpio y ordenado, tal como ella los había dejado. Mi mano tembló al tocar una llave inglesa fría. De repente, ya no estaba en el garaje. La vi con total claridad. Carol, con el cabello gris recogido en un pañuelo, una mancha de grasa en la mejilla y esa mirada de concentración pura mientras ajustaba un perno en el motor. Podía oír su risa suave al salir de debajo del capó, triunfante, sosteniendo alguna pieza vieja y grasienta que por fin había logrado reemplazar. 15 años. 15 años de fines de semana, de noches, buscando piezas auténticas en desguaces y foros en línea. Lo reconstruyó desde un chasis oxidado, pieza por pieza. Era su sinfonía de acero y cromo. El pánico comenzó a apoderarse de mí, frío y punzante en el pecho. Esto no podía ser real. Tenía que ser un error. Una broma. Una pesadilla horrible. Busqué el teléfono, con los dedos torpes. Tenía que llamar a Brenda, mi hija. Ella sabría. Ella tendría una explicación. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Su voz sonaba despreocupada, distante. Hola, papá. ¿Qué pasa? No podía hablar. La garganta me ardía, seca. Brenda, logré decir, con una voz extraña y quebrada. El coche, el Mustang, ha desaparecido. Hubo una pausa. Un silencio que se alargó una eternidad. Y en ese silencio, el miedo se me revolvió en el estómago. Cuando al fin habló, su tono no era de sorpresa ni de alarma. Era plano. Molesto. Lo sé, papá, dijo. Lo vendí. Las palabras no tuvieron sentido. Solo eran sonidos. Vibraciones en el aire. Debí haber escuchado mal. ¿Qué? Susurré. ¿Qué dijiste? Escuché su suspiro. Largo, impaciente. Lo vendí, repitió, más alto, como si hablara con un niño. Kyle y yo queríamos ir a España. El dinero solo estaba ahí, en el garaje. Es solo un coche, papá. Supéralo. Supéralo. Esas 2 palabras rebotaron en las paredes vacías del garaje y me golpearon en el pecho. Las piernas me fallaron. Me dejé caer sobre el viejo taburete junto al banco de trabajo. Aún tenía el teléfono en la mano, pero no oía nada sobre el rugido en mi cabeza. 15 años de pasión, de amor, de entrega de mi esposa, vendidos por unas vacaciones. Mi niña, aquella a la que enseñé a montar en bicicleta, a la que curé las rodillas raspadas, me había arrancado el corazón y me dijo que lo superara.
No recuerdo haber colgado. El teléfono cayó al suelo. Mi vista se nubló. No era solo un coche. Eran las manos de Carol. Era su risa. Era el olor de su cabello cuando me abrazaba tras un largo día en el garaje. Era la promesa del viaje por la costa que jamás hicimos. El dolor era físico. Un peso insoportable que me aplastaba el pecho. Pero entre la niebla del sufrimiento surgió un pensamiento más frío aún. Ben. Mi hijo. Él no lo habría permitido. Él amaba a su madre. Lo entendía. Volví a tomar el teléfono, esta vez con más firmeza, impulsado por la necesidad de que al menos uno de mis hijos no fuera un extraño. Ben contestó al segundo tono. Su voz era vacilante. Papá. Dime, dije intentando mantener la calma, ¿sabías que Brenda vendió el coche de tu madre? Silencio otra vez. Pero distinto. No impaciente, sino cargado de culpa. Papá, empezó, con la voz temblorosa. Lo siento mucho. Y ahí estaba. Lo sabía. No solo lo sabía, lo permitió. Ella me dijo que tú ya lo habías pensado, murmuró. Que nunca lo conducías. Que solo ocupaba espacio. La ayudé a limpiar el garaje para que pudiera entrar la grúa. La imagen del coche siendo arrastrado fuera de su hogar, lejos de las herramientas que le dieron vida, me desgarró por dentro. Mi propio hijo había ayudado. No solo se quedó mirando, sostuvo la puerta para los ladrones. No pude hablar. No quedaban palabras. Solo un vacío enorme, no solo en el garaje, sino dentro de mí. Colgué sin decir nada más. Ya no tenía fuerzas para enfadarme. Solo quedaba la certeza aplastante de estar completamente solo. Esa noche, el sueño no me visitó. Me quedé en la oscuridad del salón, la casa en silencio. Cada tic del reloj del pasillo era un golpe en mi cabeza. Mis ojos se posaron en la foto de nuestra boda sobre la repisa. Carol y yo, jóvenes y radiantes frente a aquella pequeña iglesia donde nos prometimos todo. Su sonrisa, una sonrisa capaz de iluminar un cuarto entero. Una sonrisa que prometía una vida de sueños compartidos y fidelidad sin fin. La había fallado. Ese pensamiento giraba sin parar, como un buitre. Había fallado en proteger lo último que quedaba de ella. La casa ya no era un hogar, sino una tumba llena de fantasmas de una vida robada. El dolor ya no era solo por el coche. Era por la traición. Por descubrir que las dos personas que crié, las que llevaban su sangre, podían mirar su legado y ver solo dinero para unas vacaciones. No habían vendido un coche. Habían vendido la memoria de su madre por un puñado de monedas. Cuando la primera luz gris del amanecer se coló por las persianas, no sentí nada. La ira se había ido. La tristeza se había consumido. Solo quedaba el vacío. Yo, un hombre de 72 años, en una casa vacía, traicionado por sus propios hijos. Mi mundo se había reducido a 4 paredes y la certeza de que nunca volvería a ver la luz. Los 3 días siguientes fueron una niebla sin color. Existía, pero no vivía. La comida no tenía sabor. El café era ceniza amarga. A veces me quedaba de pie en medio de una habitación, sin recordar por qué había entrado. La casa, antes un refugio de recuerdos, era ahora un eco hueco de mi fracaso. Los amigos llamaban. Buenos amigos, de más de 40 años. Veía sus nombres en la pantalla, y dejaba sonar el teléfono hasta que el silencio volvía. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo explicar que mis propios hijos me habían vaciado por dentro? Dejé de usar la puerta de la cocina. Daba al garaje, y el garaje era una herida abierta. Caminaba por la entrada principal incluso para recoger el correo. A veces me quedaba con la mano sobre el pomo, sintiendo ese frío atravesar la madera. La imagen del espacio vacío y la mancha oscura seguía grabada en mi mente. Esta era mi vida ahora. Sentado en mi sillón, mirando el polvo bailar en la luz de la tarde, esperando nada. El silencio era mi única compañía. Fue al tercer día cuando se rompió. Sonó el teléfono, vibrando con fuerza sobre la mesa. Miré la pantalla, número desconocido. Mi instinto fue silenciarlo, mandarlo al mismo vacío digital que los demás. Pero algo me detuvo. Tal vez un recuerdo,
una intuición. O simplemente la necesidad desesperada de que algo, lo que fuera, fuera diferente. No sé por qué lo hice, pero al cuarto timbre contesté. ¿Hola? Mi voz sonaba áspera, seca. Por un momento, solo se escuchó estática. Luego, una voz masculina, grave y seria. ¿Habló con el señor Leo Peterson? Sí, respondí apenas en un susurro. Hubo una pausa. ¿Es usted el esposo de la difunta Carol Peterson? El oír su nombre fue como un rayo. Me enderecé en el sillón. El corazón, que llevaba días muerto, volvió a latir con fuerza. Sí, dije con voz más firme. ¿Quién habla? Mi nombre es Tony Henderson, respondió el hombre. Soy el dueño de Henderson's Classic Motors. El nombre me golpeó. El concesionario. Claro. Seguramente llamaba por algún papel pendiente que Brenda no había firmado. El dolor regresó, fresco. Mire, no sé nada sobre la venta, dije, queriendo acabar la llamada. Hable con mi hija, por favor. Su voz me interrumpió, firme, autoritaria. No se trata de la venta, señor Peterson. Hay un problema. Cerré los ojos. Por supuesto que había un problema. Tal vez el cheque había rebotado. Tal vez Brenda había mentido. ¿Qué tipo de problema? Pregunté, agotado. Lo que respondió no era lo que esperaba. Se trata de su esposa, la señora Peterson, dijo, bajando el tono. Ella dejó algo dentro del coche. Algo escondido. El mundo se detuvo. El aire se me quedó atrapado en la garganta. No tenía sentido. Carol había muerto hacía 2 años. ¿Cómo podía haber dejado algo? Era imposible. No entiendo, balbuceé. Señor, dijo, con urgencia, no puedo explicarlo por teléfono. Tiene que venir. Ahora. Y antes de que pudiera preguntar nada más, la llamada se cortó. Me quedé inmóvil, con el auricular pegado al oído, escuchando el tono muerto. El silencio volvió, pero era distinto. Ya no estaba vacío. Estaba lleno de sus palabras. Su esposa dejó algo dentro del coche. La coraza de adormecimiento empezó a resquebrajarse, y entre las grietas apareció algo que no sentía desde hacía tiempo: esperanza. El trayecto hasta Henderson's Classic Motors fue el más largo de mi vida, aunque solo durara 15 minutos. Sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Dentro de mí había una guerra. La parte racional decía que era una tontería, que estaba persiguiendo un fantasma. Pero otra parte, la que aún creía, se aferraba desesperadamente a esas palabras. Mi esposa dejó algo dentro. Era imposible, y, sin embargo, esa idea había echado raíces. Al llegar, aparqué frente al edificio. No era uno de esos concesionarios de cristal y acero junto a la autopista, que olían a plástico y desesperación. Henderson's era un edificio antiguo de ladrillo, apartado del camino, con grandes ventanales donde se exhibía historia, no inventario. Se sentía más como un museo que como un negocio. Respiré hondo y empujé la pesada puerta de madera. El aire olía a cuero viejo, cera de coche y una leve nota de aceite de motor. Era un olor familiar. El olor del garaje de Carol. La sala de exposición estaba en silencio. El suelo de hormigón pulido reflejaba el brillo cálido de las luces del techo. Aparcadas en hileras solemnes, reposaban obras maestras de otra época: un Corvette Stingray rojo cereza, un Jaguar E-Type negro elegante. Cada coche era una pieza de arte, perfectamente restaurada, reluciente con una dignidad serena. Y allí, en el centro de la sala, sobre una plataforma elevada y bajo su propio conjunto de focos, estaba el Mustang. Verlo de nuevo fue un golpe físico. Me dejó sin aliento. Era aún más hermoso de lo que recordaba. El azul Nixade parecía beber la luz, más profundo y rico que el océano a medianoche. El cromado brillaba como joyería. Se veía perfecto, aséptico, una pieza de exhibición. Se veía mal. Pertenecía a nuestro garaje, con una fina capa de polvo en el capó y las huellas grasientas de Carol en el guardabarros. Verlo allí, bajo esas luces, fue como ver su foto de boda en casa de un extraño. Una profanación.
Un hombre salió de una oficina al fondo, secándose las manos con un trapo rojo. Tendría unos 60, con el pelo encanecido y una mandíbula fuerte y cuadrada. Sus manos eran las de alguien que trabaja con ellas, curtidas y capaces. No llevaba traje, solo un polo sencillo con el pequeño logo de Henderson's bordado en el pecho. Caminó hacia mí con expresión seria y ojos amables. —¿Señor Peterson? —preguntó, con la misma voz grave y serena de la llamada. Asentí, sin poder hablar. —Soy Tony Henderson —dijo, extendiendo la mano. Su apretón fue firme y seco. —Gracias por venir. Es una máquina preciosa. Su esposa hizo un trabajo increíble. La restauración del motor, la carrocería, es impecable. Una de las mejores restauraciones privadas que he visto. Sus palabras fueron un bálsamo sobre una herida abierta. No hablaba de un producto, hablaba del oficio de Carol. Lo entendía. Brenda lo trajo hace 3 días, continuó, guiándome hacia el coche. Los pies me pesaban como plomo. Le seré sincero, señor, todo el trato me olió raro. Se detuvo, escogiendo bien las palabras. Tenía prisa, mucha prisa. Dijo que necesitaba el dinero de inmediato por una emergencia familiar. No quería negociar, no quería esperar a una subasta ni a un comprador privado. Solo quería quitárselo de encima. Por fin encontré la voz. ¿Cuánto? Tony me miró a los ojos. Le di $75,000. La cifra quedó suspendida entre nosotros. Yo sabía de coches. Estuve al lado de Carol en todo el proceso. Sabía lo que había gastado solo en piezas, y ni hablar del valor del coche terminado. Este es Shelby, dijo Tony, señalando el Mustang, en este estado y en el mercado abierto, probablemente podríamos sacarle 250,000, quizá más para el coleccionista adecuado. Dejó que eso calara. 75,000. No había sido una venta, había sido una liquidación. ¿Emergencia familiar? Repetí, con el sabor del veneno en la boca. Me dijo que ella y su marido se iban de viaje a España. La mandíbula de Tony se tensó ligeramente. Me lo imaginé, dijo en voz baja. Mire, señor Peterson, llevo un negocio honesto. Pagué lo que pidió y el papeleo es legal. Pero mi instinto me decía que aquí había algo muy mal. Un coche con tanta historia, con tanto trabajo invertido, no lo sueltas por una fracción de su valor. Se sentía irrespetuoso con el coche y con la persona que lo construyó. Tenía razón. Ya no era solo crueldad. Era necedad. Desesperación. Brenda había estado tan ansiosa por hacerse con el dinero que ni siquiera le importó averiguar cuánto valía de verdad el legado de su madre. El pensamiento no me consoló, solo cubrió todo con una pátina de tristeza sórdida. Usted dijo que mi esposa dejó algo, murmuré, devolviéndonos al motivo imposible por el que estaba allí. Tony asintió con gravedad. Por aquí. Caminó hacia el lado del conductor. Lo seguí, con el corazón martillando contra las costillas. Lo vi abrir la puerta. El crujido suave del cuero me atravesó con un nuevo punzón de dolor. No fue a la guantera ni miró debajo del asiento. En cambio, se arrodilló en el suelo. Mi detallista lo encontró durante la limpieza a fondo, explicó, en voz baja. Es un trabajo ingenioso. No lo verías si no supieras qué buscar. Levantó con cuidado la alfombrilla de goma pesada, dejando a la vista la moqueta original, limpia. Luego sacó del bolsillo una herramienta pequeña y plana, como un gancho de dentista. La deslizó por una junta casi invisible en la plancha metálica del suelo, justo bajo el borde delantero del asiento del conductor. Hizo una leve palanca y escuché un clic mecánico suave. Una sección del suelo, del tamaño de un libro grande, se elevó apenas. No era un panel suelto, era una trampilla hecha a medida, perfectamente a ras con el metal alrededor, las bisagras ocultas a la perfección. Un compartimento secreto. Mi mente daba vueltas. Había pasado horas incontables en ese coche, sentado en ese mismo asiento junto a Carol, y jamás lo supe. Tony metió la mano y sacó con cuidado 3 objetos. Se incorporó y me los mostró en las palmas abiertas. El primero era un cuaderno pequeño y elegante, encuadernado en cuero marrón oscuro, suavizado por el uso.
El segundo era una llave antigua, del tipo que se usa para una caja de seguridad, con una simple etiqueta de papel atada. Y el tercero era un sobregrueso, color marfil. Se me cortó la respiración. Reconocí esa letra. Elegante, precisa, inconfundible. Escritas con su tinta azul habitual, había 2 líneas. Para Leo, para cuando más lo necesites. Era la mano de Carol. Era su escritura, un mensaje desde el más allá. Se me aflojaron las rodillas. Extendí una mano temblorosa y tomé los objetos. Pesaban en la palma, con una gravedad que aún no entendía. El cuero suave del cuaderno, el metal frío y duro de la llave, el papel firme del sobre. No eran cosas al azar, eran piezas de un rompecabezas. Un rompecabezas que Carol me había dejado. Miré a Tony con los ojos nublados por lágrimas que no sabía que tenía. Él solo me dio un pequeño gesto de comprensión. En ese momento, todo cambió. Había entrado en ese concesionario como un hombre roto, víctima de la avaricia de sus hijos. Pero ahora, con estos recuerdos de mi esposa en la mano, sentí otro destello. Ya no era solo una víctima. Era un mensajero. Tenía una misión. Y Carol, mi brillante y previsora Carol, sería quien me guiara. Ni siquiera llegué a salir del aparcamiento. Alcancé a volver a mi sedán, con los 3 objetos apretados como reliquias. Cerré la puerta y el ruido del mundo se apagó, dejándome en el interior polvoriento y silencioso de mi propio coche. Mi plan era ir a casa, sentarme en la mesa de la cocina, donde Carol y yo compartimos miles de comidas, y examinarlo todo con calma, pero no pude esperar. La necesidad de saber era un dolor físico, una curiosidad ardiente que eclipsaba todo. Me temblaban tanto las manos que necesité 2 intentos para dejar mis llaves en el asiento del pasajero. Bajé la mirada a los objetos en mi regazo. El cuero del cuaderno era de un marrón profundo y rico, tan suave y gastado en los bordes que parecía vivo. Deslicé el pulgar por la tapa, imaginando las manos de Carol sosteniéndolo, pasando sus páginas. La llave pesaba más de lo que parecía, sólida y fría. No era moderna. Era antigua, intrincada, de latón ya ajado. Hablaba de bancos de otra época, de salas silenciosas con puertas de acero. Era una llave para un secreto. Pero fue él sobre lo que atrapó mi mirada. Papel grueso, de alta calidad, del que se reserva para cartas importantes. Y en el frente, mi nombre escrito con su mano. El corazón se me encogió. Era un milagro cruel ver su letra de nuevo después de tanto tiempo. Cada curva, cada trazo, dolorosamente familiares. Durante un largo momento me quedé allí, repasando con el dedo las letras de mi nombre tal como ella las había trazado. Se sentía como un roce directo suyo, un susurro a través del abismo del tiempo y la muerte. Con un dedo tembloroso, rompí con cuidado el sello del sobre. Esperaba una carta larga, una despedida final, pero dentro no había más que el nombre de un bufete y una dirección. Así que el cuaderno era la clave de este misterio. Apoyé la mano sobre el cuero, sintiendo su textura conocida. Fue en ese instante, al leer aquellas simples palabras, para Leo, para cuando más lo necesites, cuando el mundo se me giró sobre su eje. Un calambre eléctrico me recorrió la espalda. No era un accidente, no era un conjunto aleatorio de objetos olvidados. Era un paquete, un plan de contingencia, un mensaje en una botella que ella había lanzado al futuro, sabiendo que un día yo estaría a la deriva y necesitaría rescate. El duelo seguía allí, una piedra fría y pesada en el vientre. La traición aún ardía. Pero por primera vez en días, no eran lo único que sentía. Asombro. Eso era lo nuevo, un asombro profundo y abrumador por la mujer con la que estuve casado 47 años. Incluso en sus últimos años, incluso frente a su propia mortalidad, pensó en mí. Miró hacia adelante, anticipó una tormenta. Como no estaría aquí para ayudarme, me construyó un arca. La desesperación que me acompañaba se retiró un poco, no desapareció, para dejar sitio a otra cosa, un propósito. Ya no era un viudo sentado en la oscuridad esperando el final. Era un participante en el plan final de Carol. Ella me había dejado un mapa, y ahora era mi deber, mi honor, seguirlo hasta el destino. Las lágrimas que me brotaron entonces ya no eran solo de tristeza. Eran de gratitud,
de amor, de una conexión tan fuerte que ni la muerte podía romperla. Tomé el cuaderno de cuero. No lo abrí. Aún no. Lo sostuve con ambas manos, sintiendo su peso, su realidad. Este era el primer paso. Carol me había dado una tarea y, al guardar las llaves en el bolsillo y colocar con cuidado el sobre y el cuaderno en el asiento del pasajero, me hice una promesa silenciosa, a ella y a mí: lo llevaría hasta el final. Arranqué el coche, el motor cobró vida, y por primera vez desde aquella terrible mañana de sábado supe exactamente a dónde iba. De vuelta en casa, el mundo exterior dejó de existir. Fui directo a la mesa de la cocina, la superficie de roble macizo que había sido el centro de nuestra vida familiar durante 40 años. Puse delante de mí los 3 objetos, la llave, el sobre y el cuaderno. Parecían pruebas de otra vida. Por un momento me quedé mirándolos. Las manos ya no me temblaban. La energía frenética del concesionario se había asentado en una calma pesada y resuelta. Ya no solo estaba de duelo, estaba investigando. Tomé primero el cuaderno. El cuero se sentía tibio, casi vivo. Abrí en la primera página. La letra de Carol. Una caligrafía familiar y elegante llenaba el papel. Las primeras entradas eran lo esperado. Nota sobre el Mustang, un recordatorio para pedir una junta específica a un proveedor en Ohio, un garabato de un diagrama eléctrico, pensamientos sobre el jardín, quejas de que los ciervos se comían sus rosas. Pasé las páginas despacio, un viaje doloroso al pasado. Era como oír su voz de nuevo, hablando de las cosas pequeñas y corrientes que constituían nuestra vida. A mitad del cuaderno, el tono empezó a cambiar. Las entradas se hicieron menos frecuentes, más deliberadas. Estaban fechadas, comenzando hace unos 5 años. La primera que me hizo detenerme era breve. Brenda y Kyle vinieron a cenar. Kyle volvió a mencionar que esta casa es demasiado para nosotros. Usó la frase, mucho capital parado aquí. Lo dijo riéndose, pero sus ojos no reían. Hoy vi algo frío en ellos, algo calculador. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordaba esa cena. Había descartado el comentario de Kyle como un torpe intento de charla financiera. Incluso lo defendí ante Carol después, diciendo que solo intentaba ayudar. Fui un necio. Seguí leyendo. Las observaciones se volvieron más frecuentes, más detalladas. Anotaba retazos de conversaciones telefónicas que había oído, Brenda quejándose a una amiga de que no planificábamos el futuro y de lo irresponsable que era tener nuestro mayor activo atrapado en la casa. Kyle, en el patio, hablando por teléfono de una inversión que había salido mal y de que solo necesitaba liberar capital para recuperarse. Cada entrada era un pequeño trozo de vidrio afilado y, juntas, dibujaban un mosaico de una codicia pasmosa. Carol no solo estaba registrando sentimientos, estaba reuniendo pruebas. Estaba armando un caso contra nuestra propia hija. Página tras página, documentó el cambio sutil en el comportamiento de Brenda. Como sus preguntas habían pasado de ¿cómo estás? a ¿has pensado en actualizar el testamento? Como sus abrazos eran más breves, sus halagos tenían filo. Se me revolvió el estómago. Eran cosas que yo también había visto, notadas a un nivel subconsciente, pero que aparté. No quise creer que mi hija pudiera ser tan mercenaria. Le busqué excusas. Me dije que solo estaba estresada, que Kyle era mala influencia. Estuve ciego. Carol lo vio todo. Luego el foco del diario se desplazó hacia Ben. El tono dejó de ser frío y observacional, estaba lleno de un dolor maternal profundo. Estoy muy preocupada por Ben. Comenzaba una entrada. Vino hoy. Brenda estaba aquí y empezó a hablar de vender algunas joyas antiguas de mamá para ayudar con gastos. Vi la cara de Ben. Sabía que estaba mal. Me miró, con los ojos pidiendo ayuda, pero no dijo nada. Se quedó con las manos en el regazo mientras su hermana planeaba expoliar la memoria de su abuela. ¿Dónde se le fue la entereza? ¿Cuándo empezó a temerle tanto? Tuve que dejar el cuaderno un minuto. También recordaba ese día. Recordaba el silencio incómodo. Cambié de tema para evitar la pelea. Elegí la paz por encima del principio, y al hacerlo, fallé a Ben. Le mostré que quedarse callado era una opción aceptable.
Carol escribió sobre sus intentos de hablar con él a solas, de reforzar su confianza. Pero la influencia de Brenda era demasiado fuerte, una enredadera que lo envolvía, asfixiando su propio sentido del bien y del mal. No es un mal hombre, escribió, con la tinta levemente corrida, como por una lágrima. Es un hombre débil. Y temo que, al final, eso pueda ser igual de peligroso. Lo vio todo, como la codicia de Brenda y la debilidad de Ben formaban una combinación tóxica. Una tormenta perfecta en el horizonte, dirigida directamente a mí. Sabía que, cuando ella ya no estuviera, yo estaría solo y ellos verían su oportunidad. Sabía que vendrían a por lo que construimos. La sección final del cuaderno empezaba con una entrada que me dejó sin aire. Hoy los médicos me dieron un plazo. Es más corto de lo que esperaba. Lo escribió con una serenidad factual devastadora. No había autocompasión ni miedo, solo una claridad urgente. Desde ese día, el diario dejó de ser un libro de observaciones para convertirse en un plan de batalla. Mi lucha ya no es contra la enfermedad, escribió. Esa batalla la perderé. Mi lucha es proteger a Leo. Mi lucha es contra la codicia que veo crecer en mis propios hijos. Han olvidado el valor de lo que no tiene etiqueta de precio. Ven el trabajo de nuestra vida como un montón de dinero esperando ser gastado. Ven a su padre como un obstáculo. No detalló las estructuras legales que estaba montando. Era demasiado lista para eso. En cambio, escribió sobre su filosofía, su objetivo. No los dejaré sin nada, anotó en una de las últimas páginas. Pero no les dejaré un premio por su falta de respeto. Lo que deje atrás deberá ser una lección. Una lección de consecuencias, una lección de lo que de verdad vale. Quieren el Mustang. Lo ven como la joya de la corona. Entonces, el Mustang será la clave. La última entrada era una instrucción simple y directa para mí. Mi queridísimo Leo, si estás leyendo esto, significa que ha ocurrido lo peor y lo siento tanto. No dejes que el dolor te ciegue como lo hizo tu amor. Tu tristeza es un arma que usarán contra ti. Usa este cuaderno para entender el porqué. Luego toma la llave, te mostrará el dónde. El nombre en el sobre es el cómo. Confía en ella, conoce toda la historia. Es hora de enseñarles a nuestros hijos lo que no pude mientras estaba viva. Es hora de mostrarles que lo que construía en ese garaje no era una herencia. Era una fortaleza. Cerré el cuaderno. La cocina quedó en silencio. El peso de sus palabras, de su amor y de su asombrosa previsión descendió sobre mí. Me había dejado más que un coche, me había dejado un escudo, una espada y un mapa. Y supe, con una certeza que cortó todo el dolor, que no volvería a fallarle. A la mañana siguiente, conduje al banco. Era una ruta que había hecho 1000 veces, un trayecto sencillo de 10 minutos hasta el centro del pueblo. Pero ese día todo se sentía distinto. Los lugares de siempre, el diner de la esquina, el viejo cine, el parque, parecían decorados de una obra en la que yo ya no actuaba. Me movía por el mundo, pero no estaba en él. Mi realidad se había reducido al peso de una llave de latón fría en mi bolsillo. Su presencia constante me recordaba mi propósito. Aparqué y subí los escalones de granito del First National Bank. El edificio siempre me pareció sólido, permanente, un símbolo de estabilidad. Hoy, la entrada me pareció la de un laberinto. Dentro, el aire era fresco y olía a dinero limpio y eficiencia silenciosa. Crucé el suelo de mármol pulido hasta el mostrador, mis pasos resonaban bajo el techo alto. Una joven, con una sonrisa profesional y cortés, alzó la mirada. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Dejé la llave sobre el mostrador, entre nosotros. La pequeña etiqueta de papel atada a ella tenía impreso un número. Necesito acceder a esta caja de seguridad, dije. Mi voz sonaba firme, mucho más de lo que me sentía. Ella examinó la llave sin cambiar el gesto. Tecleó el número en su ordenador, sus uñas repiqueteaban suaves sobre el teclado. Por supuesto, señor Peterson. Por aquí, por favor. Me condujo desde el vestíbulo luminoso y abierto hasta una zona más tranquila y privada, y luego a una pesada puerta de acero que parecía sacada de un submarino.
La abrió con su propia llave y ambos entramos en la cámara acorazada. El aire allí era aún más frío, cargado de silencio y seguridad. Filas y filas de cajas metálicas relucientes, de todos los tamaños, se incrustaban en las paredes. Me llevó a un cajón pequeño, cerca del suelo, y señaló la cerradura. Su llave, por favor, señor. Deslicé la llave de latón en la cerradura. Giró con un clic sólido y satisfactorio. La empleada usó entonces su llave y entre ambos abrimos la puerta. Metió la mano y extrajo una caja metálica larga y estrecha, y una sacudida me atravesó. Aquello era. Ese era el cofre que guardaba los secretos de Carol. La colocó sobre una mesita en una sala privada y, con otra sonrisa correcta, cerró la puerta tras de sí, dejándome a solas con la caja de Pandora. No la abrí allí. Lo que hubiera dentro era una conversación entre mi esposa y yo, y merecía la privacidad de nuestra casa. El regreso fue un borrón. Llevé la caja metálica como si fuera una bomba a punto de estallar, depositándola con cuidado en el asiento del acompañante. En casa, no me detuve en el salón ni en la cocina. Fui directo a mi despacho, la pequeña habitación del fondo donde guardo mis viejos libros de ingeniería y la mesa de dibujo. Esperé hasta la noche. Cuando la casa quedó completamente oscura y en silencio, encendí la pequeña lámpara bancaria de pantalla verde en el escritorio. Su charco de luz creó una isla en la oscuridad, un escenario para el acto final. Puse la caja sobre el escritorio y levanté la tapa. No estaba llena de dinero ni de joyas. Estaba repleta de papeles, montones gruesos y densos de documentos legales sujetos con clips robustos y encima una memoria USB. Levanté el primer montón. La portada decía: Fideicomiso de la familia Peterson, Estatutos de Constitución. Pasé las siguientes 4 horas en un mundo que no comprendía. Como ingeniero mecánico, mi vida había estado regida por las bellas e inmutables leyes de la física. Entendía planos. Entendía esquemas. Podía mirar un diagrama complejo y ver la máquina funcionar en mi cabeza. Esto era otro idioma. Palabras como deber fiduciario, beneficiario, otorgante y reglamento interno se me cruzaban ante los ojos. Las frases eran largas, enrevesadas, llenas de subcláusulas y jerga jurídica diseñada más para confundir que para aclarar. Era una máquina hecha no de acero y engranajes, sino de palabras, y yo no sabía cómo funcionaba. Había escrituras de propiedad transfiriendo la titularidad de nuestra casa al fideicomiso de años atrás. Había certificados de acciones, extractos bancarios, todo a nombre de esa entidad legal cuya existencia yo desconocía. Sentí una marea creciente de frustración. Carol había construido esta fortaleza compleja y, parecía, se había olvidado de dejarme el manual de instrucciones. Pero entonces miraba el cuaderno en la esquina del escritorio y recordaba sus palabras: confía en ella. Ella conoce toda la historia. No estaba destinado a entenderlo todo. Estaba destinado a comprender el porqué, no el cómo. Aún así, mi mente de ingeniero se negó a rendirse. Aparté los papeles, saqué un bloc amarillo y me puse a trabajar. Volví a la primera página. Saqué un subrayador. Empecé a tomar notas, a crear un glosario de términos. Abrí el portátil y busqué las frases desconocidas, leyendo artículos en sitios legales, intentando armar la estructura básica. Lenta y laboriosamente, una imagen comenzó a tomar forma. El fideicomiso no era solo un documento. Era una entidad separada. Y, según esos papeles, casi todo lo que Carol y yo poseíamos, incluida la casa en la que estaba sentado, en realidad ya no nos pertenecía a nosotros. Pertenecía al fideicomiso. Encontré una sección titulada Administración del Fideicomiso, con 2 nombres como cofiduciarios, Carol Peterson y Leo Peterson. Pero luego otra sección, Protocolo de liquidación de activos. Establecía que ningún activo mayor del fideicomiso podía venderse o transferirse sin las firmas escritas y notarizadas de ambos cofiduciarios, en caso del fallecimiento de uno, la firma del fiduciario sobreviviente y de un tercero designado como protector del fideicomiso. El nombre del protector era Isabella Rossi, el mismo del sobre. Me daba vueltas la cabeza. Era un sistema de contrapesos tan intrincado como cualquiera de mis máquinas. Carol había construido una jaula legal, de algún modo, yo era a la vez quien estaba dentro y uno de los que sostenían la llave.
Cuando el primer indicio de amanecer comenzó a aclarar el cielo tras la ventana, me recosté en la silla, exhausto pero electrizado. No entendía todos los detalles. No conocía la potencia total de la máquina que había construido. Pero entendí una cosa con una certeza heladora: Brenda no había vendido mi coche. Había vendido un coche que pertenecía al fideicomiso de la familia Peterson. Y, al hacerlo, no solo cometió un acto cruel y codicioso, había quebrantado la ley. Dejé los documentos esparcidos por el escritorio como un mapa de batalla. Mi mente era un nudo de términos y cronologías. Quedaba una pieza por revisar, la pequeña memoria USB negra. Parecía tan moderna, tan fuera de lugar junto al papel pesado y el viejo cuaderno de cuero. La tomé entre el pulgar y el índice. Era ligera, casi ingrávida, y aún así se sentía más pesada que todo lo demás en la habitación. Era el vínculo más directo con ella, no su letra, no su estrategia legal, sino, tal vez, su voz, su imagen. Dudé mucho rato, mirándola. ¿Estaba listo para esto? ¿Listo para oír su voz sabiendo que solo sería una grabación? ¿Para ver su sonrisa sabiendo que no serían más que píxeles en una pantalla? Una parte de mí estaba aterrada. Temía que verla quebrara la frágil compostura que había logrado construir, que deshiciera mis avances y me precipitara de nuevo a lo más hondo del duelo. Pero una parte mayor sabía que debía hacerlo. Era la pieza final de sus instrucciones. Inspiré hondo. Con un temblor, me incliné hacia adelante y conecté la memoria en el puerto del portátil. El pequeño clic resonó en el silencio del despacho. Se abrió una ventana. Solo había un archivo. Su nombre era sencillo: Paraleo. Mi dedo flotó sobre el touchpad un instante que me detuvo el corazón. Luego hice clic. La pantalla se puso negra un segundo y parpadeó. Y ahí estaba, mi Carol. Estaba sentada en mi silla, en este mismo despacho. Se veía más delgada que en sus días sanos, con líneas de cansancio alrededor de los ojos. Pero los ojos en sí estaban brillantes, claros, llenos de la misma inteligencia feroz y el amor inquebrantable que conocí toda mi vida. Miraba directamente a la cámara, como si me mirara a mí, a través de los años. Y sonrió. Una sonrisa pequeña, triste y hermosa. Y su voz llenó la habitación. «Hola, mi amor». Se me cortó la respiración. Una ola de emoción tan poderosa que casi me echó hacia atrás me anegó. Era ella. Su voz. No un recuerdo. Aquí, ahora, en la habitación conmigo. «Si estás viendo esto», continuó, con voz serena, «entonces me he ido y lo peor ha ocurrido. Lo siento tanto, Leo. Siento que tengas que pasar por esto solo». Hizo una pausa, dejando que calara. «Pero necesito que me escuches con mucha atención. No hay mucho tiempo. Sé que encontraste el cuaderno. Sé que hallaste la caja del banco. Sé que tu cabeza debe estar girando con términos legales que nunca oíste. Así que te lo pondré sencillo». Se inclinó un poco, con la mirada intensa. «Tu amor por nuestros hijos es tu mayor fortaleza, Leo. Pero también es tu mayor ceguera. Ves lo bueno en ellos incluso cuando ellos no lo ven. Yo también lo veo. Pero también vi la oscuridad metiéndose, la codicia, el sentido de derecho. Vi cómo empezaban a mirarnos, a nuestra casa, a todo lo que construimos, no como un legado familiar, sino como una cuenta bancaria esperando ser vaciada». Su voz estaba llena de una tristeza honda, sin ira, una aceptación clara y dolorosa de la verdad. Sabía que, cuando yo me fuera, te verían como un obstáculo, alguien que gestionar hasta conseguir lo que quieren. No podía, no iba a permitirlo. No iba a dejar que arrasaran con todo lo que levantamos ni que faltaran al respeto a tus últimos años. Por eso creé el fideicomiso. Piénsalo como una caja de seguridad, Leo. Hace años metí legalmente nuestros activos más importantes, la casa, los ahorros, el Mustang, dentro de esa caja. Tú y yo éramos los únicos con llaves. Los documentos dicen que, para vender algo importante, la caja necesita 2 llaves para abrirse. Ahora que me fui, sigue necesitando 2 llaves, la tuya y una segunda llave en manos de una mujer llamada Isabella Rossi, el nombre del sobre. Bajó la vista un instante, ordenando ideas. El Mustang fue la prueba, Leo.
Sabía que irían a por el primero. Era valioso, fácil de vender, lo peor, nunca entendieron lo que significaba. Para ellos, era solo un coche viejo. No podían ver los 15 años de mi vida que vertí en él. No podían ver el amor. Así que lo convertí en el cebo. Y lo tomaron, justo como temía. Volvió a alzar la mirada, anclando sus ojos en los míos. Su expresión era firme, resuelta, de general dando sus últimas órdenes. Ya tienes todas las piezas. El cuaderno era para mostrarte por qué tuve que hacer esto. La caja del banco te dio las armas legales que necesitas. Ahora tienes la instrucción final. Ve a ver a Isabella Rossi. Ella es nuestro cómo. Es la otra llave. Lo sabe todo. Ha estado esperando tu llamada. Entrégale los documentos. Confía en ella por completo. El vídeo se acercaba al final. Vi la emoción asomar en sus ojos. La calma profesional empezaba a resquebrajarse. No estés triste, mi amor, dijo, con la voz ablandándose, quebrándose un poco. Enfádate. Sé inteligente. No les permitas salirse con la suya. Esto no es venganza. Es respeto. Es terminar lo que empecé. Protégete. Protege nuestro hogar. Te amo, Leo. Siempre te he amado. La pantalla se quedó negra. El silencio que volvió a la habitación fue absoluto, profundo. Pero yo no estaba vacío. No estaba roto. Estaba lleno de un propósito tan claro y brillante que ardía en el pecho. Tenía mis órdenes. Mi misión era nítida. Carol no solo me dejó un mensaje, me dejó una hoja de ruta. Y sabía exactamente cuál era mi siguiente paso. La dirección del sobre me llevó a un rascacielos en el centro, de vidrio oscuro y acero, que se perdía en las nubes. Era otro mundo respecto a mi tranquila calle residencial, un mundo de poder y dinero al que rara vez había entrado. El bufete Rossi y Associates estaba en la planta 35. El ascensor fue silencioso y veloz, y al abrirse las puertas, entré en una recepción que definía la precisión minimalista. Paredes blancas, suelo de cemento pulido gris, un único sofá negro de líneas severas y un mostrador que parecía tallado en un bloque de hielo. No había fotos familiares ni plantas mustias. No era un lugar para charlas acogedoras. Era un lugar donde se ejecutan cosas. La recepcionista me indicó un pasillo largo y silencioso. La puerta del fondo llevaba un rótulo simple, Isabella Rossi. Toqué y una voz nítida respondió. Adelante. Isabella Rossi no era lo que esperaba. Una mujer de poco más de 50, ojos agudos e inteligentes, cabello oscuro recogido en un moño severo pero elegante. Llevaba un traje gris perfectamente entallado y no había un solo objeto innecesario en su enorme escritorio de vidrio. Se puso en pie al verme. Su apretón de manos fue firme, breve, profesional. Señor Peterson, dijo. No era una pregunta. Gracias por venir. Tome asiento. Le estaba esperando. No ofreció condolencias. No preguntó cómo me sentía. Me miró con una expresión de evaluación profesional. Y en ese instante entendí por qué Carol la había elegido. No era una mujer a la que las lágrimas o las excusas pudieran desviar. Era una mujer que ejecuta planes. Y era la pieza final, la más importante, del plan de Carol. Me senté, colocando la pesada caja de documentos del banco sobre el escritorio. Ni siquiera la miró, ya sabía su contenido. Entrelazó las manos, con la mirada directa, sin pestañear. Fui la abogada de su esposa durante los últimos 10 años de su vida, señor Peterson. La ayudé a establecer el fideicomiso familiar Peterson y todos sus protocolos. Imagino que tiene muchas preguntas. Asentí, sintiéndome fuera de mi elemento. Permítame aclararle algunas cosas, dijo con voz precisa y serena. Hace 15 años, su esposa inició el proceso de transferir sus principales activos compartidos al fideicomiso, la casa en la que vive, sus carteras de inversión primarias y ciertas otras propiedades. Legalmente, ustedes dos dejaron de ser los propietarios a título individual. El fideicomiso lo era. Como cofiduciarios, usted y ella mantenían el control total. Es una herramienta estándar de planificación patrimonial para proteger los activos.
Hizo una pausa, dejando que calara, antes de asestar el primer golpe real. El primer activo que Carol colocó en el fideicomiso, la pieza fundacional de toda la estructura, fue el título de un Ford Mustang Shelby GT500 de 1967. Se me detuvo el corazón. No fue un añadido de última hora. Fue la piedra angular. Según el reglamento del fideicomiso, que su esposa redactó con mi ayuda, ningún activo mayor puede venderse sin las firmas de dos partes designadas. Mientras vivía, eran la suya y la de ella. Tras su fallecimiento, el protocolo cambia. Una venta requiere la firma del fiduciario sobreviviente, usted, y la del protector del fideicomiso, yo. Se inclinó levemente hacia adelante. Así que, cuando su hija Brenda entró en Henderson's Classic Motors y firmó una factura de venta, no estaba vendiendo el coche de su padre. Intentaba vender un activo que, legalmente, pertenece a un fideicomiso registrado. Su firma en ese documento no solo es inválida, es jurídicamente intrascendente. No tenía más derecho a vender ese coche que un desconocido en la calle. La claridad me golpeó como una descarga. Toda mi confusión, todo mi batallar con la jerga, se desvaneció con ese hecho simple y brutal. Pero la señora Rossi no había terminado. Hay algo peor, señor Peterson. Como aceptó $75,000 por esa venta, sus actos pasaron de ser simplemente inválidos a abiertamente delictivos. Se presentó falsamente como propietaria de un activo y recibió dinero por él. Eso es fraude. Dado que la transacción cruzó fronteras estatales, algo habitual en el mercado de clásicos, podría considerarse fraude electrónico, delito federal. Como mínimo, es un hurto por engaño. Lo que hizo su hija no fue solo cruel, fue un delito grave. Me quedé mirándola, sin habla. La envergadura del plan de Carol empezaba a revelarse, y era apabullante. No era solo defensa. Era una trampa colocada con meticulosa precisión legal. Y mis hijos habían caído en ella. ¿Pero cómo lo supo? Logré preguntar. ¿Cómo supo contactar a Tony Henderson? ¿Cómo supo él llamarme? La señora Rossi se permitió una sonrisa mínima, finísima. La sonrisa de una gran maestra de ajedrez que ve el tablero 20 jugadas por delante. Esa, dijo, fue la jugada maestra de su esposa. Carol sabía que el coche era el objetivo más probable. Lo llamó el punto de ignición emocional. Previó que intentarían venderlo rápido y en silencio. Así que, aproximadamente un año antes de fallecer, tomamos una precaución. Compilamos una lista de los 50 concesionarios y casas de subastas de clásicos más reputados del país. Envié una notificación legal a cada uno, incluido el señor Henderson, colega respetado de otro cliente. La notificación informaba de que el Shelby GT500 con el número de bastidor específico de su coche era propiedad exclusiva del fideicomiso familiar Peterson, y que cualquier intento de venderlo sin mi consentimiento por escrito se consideraría tráfico de propiedad robada. En esencia, colocamos una alarma silenciosa sobre el título del coche, invisible para un vendedor casual, pero que saltaría de inmediato para cualquier profesional legítimo que hiciera la diligencia debida. Solo pude quedarme mirando. Mi mente daba vueltas. La llamada de Tony Henderson no fue un golpe de suerte. No fue coincidencia. Fue un cable trampa. Un sistema de seguridad cuidadosamente diseñado que había permanecido dormido durante años, esperando el evento que Carol sabía que llegaría. Ella no solo construyó un coche en ese garaje. Forjó un arma. Construyó una fortaleza alrededor de mí y de nuestra vida. Y ahora la señora Rossi me entregaba la llave. Les di 2 días. 2 días para bañarse en el resplandor de su triunfo. Vi las fotos en la página de Brenda. Ella y Kyle en un balcón con vistas al Mediterráneo brillante, copas de sangría en la mano, las caras bronceadas y partidas en sonrisas de autoindulgencia. El pie de foto decía, viviendo nuestra mejor vida, bien merecido. Merecido. Esa palabra resonó en mi mente. Sintieron que merecían cambiar el alma de su madre por una semana de sol y vino barato. Cada foto que subían, de tapas, de catedrales, de risas en una playa abarrotada, era otra vuelta del cuchillo. Pero el dolor ya era distinto, frío, enfocado. Era la ira que Carol me dijo que encontrara. Al tercer día tras su regreso, hice la llamada. Esperé a la tarde,
cuando sabía que estarían en casa, rodeados de sus souvenirs y su satisfacción. Practiqué frente al espejo, dejé caer los hombros, puse un temblor en la voz, encarné al viejo roto que creían ver. Cuando Brenda contestó, su voz rezumaba una dulzura falsa. «Papá, justo iba a llamarte. ¿Cómo lo llevas?» Solté un suspiro cansado. «Estoy cansado, Brenda. Tenías razón. Esta casa es demasiado para mí. Creo que es hora de una reunión familiar en condiciones para hablar de mi futuro, de vender la casa y buscar algo más pequeño». El silencio al otro lado fue eléctrico. Podía escuchar casi los engranajes en su cabeza, la sonrisa triunfal expandiéndose. «Oh, papá», dijo, ahora rebosando compasión. «Claro, es una idea maravillosa. Iremos ahora mismo. Ben y Megan también. Estaremos todos para apoyarte». La trampa estaba tendida. 1 hora después llegaron. Brenda y Kyle entraron primero, irradiando confianza. Kyle llevaba el brazo echado con posesión sobre los hombros de mi hija, como un rey inspeccionando su nuevo territorio. Miraban el salón familiar no como un hogar, sino como un anuncio inmobiliario. Ben y su esposa Megan le siguieron, más bien como ovejas al matadero. Ben no podía mirarme a los ojos. Tenía la vista clavada en el suelo, la cara hecha un nudo de culpa. Se sentaron en el sofá frente a mi butaca, una hilera ordenada de depredadores y sus cómplices. «Papá, es la decisión correcta», empezó Brenda, tomando el mando con voz suave y condescendiente. «Mañana mismo podemos ver residencias preciosas para mayores. Algunas hasta tienen piscina». Justo cuando dijo piscina, la puerta de mi despacho, que había dejado entreabierta, giró y apareció Isabella Rossi. No llevaba maletín. Sostenía una carpeta delgada encuadernada en cuero. Caminó en silencio y se colocó junto a mi butaca. Su sola presencia cambió la gravedad del cuarto. La sonrisa condescendiente de Brenda se congeló. La postura segura de Kyle se tensó. «¿Qué es esto?», saltó Brenda, con la voz aguda. «¿Quién es ella?». Yo no dije nada. Miré a la señora Rossi. Era su escena. «Buenas tardes», dijo ella, con voz calma y fría que llenó el silencio. «Soy Isabella Rossi, abogada del fideicomiso de la familia Peterson». La palabra fideicomiso colgó en el aire como una soga. Vi la cara de Brenda. La confusión fue inmediata. «No entiendo», farfulló. «Nosotros no tenemos un fideicomiso familiar». «Oh, sí lo tienen», replicó la señora Rossi, abriendo la carpeta. «Su madre lo constituyó hace 15 años. Y es el propietario legal y exclusivo de esta casa, de los principales activos financieros de sus padres y de cierto Ford Mustang Shelby GT500 de 1967. A Brenda se le fue el color. Kyle se irguió de golpe. «Eso es imposible», bramó. «Ese coche era de Carol. Es de la familia». «Está equivocado», respondió la señora Rossi, su tono aún más frío, como hielo astillándose. «El vehículo en cuestión es un activo registrado del fideicomiso. Su venta o transferencia requiere 2 firmas, la del fiduciario sobreviviente, su padre, y la del protector del fideicomiso, yo. Su firma, señora Grant, en la factura de venta presentada a Henderson's Classic Motors, es jurídicamente nula». Brenda empezó a reír, alta y nerviosa. «Ridículo. No pueden hablar en serio. Es un asunto de familia. Es un coche». «No», la corrigió la señora Rossi, con voz como bisturí. «No es un asunto de familia. Es un asunto legal. Y al aceptar $75.000 bajo la falsa pretensión de propiedad, han llevado este asunto del terreno civil al penal. Lo que han cometido se llama hurto por engaño. Dado que falsearon la titularidad ante un comprador de otro estado, también podría considerarse fraude electrónico». La sala quedó muerta. Se oía el reloj de la repisa. «Para ser meridianamente clara», prosiguió la señora Rossi, fijando la mirada en Brenda y Kyle, «han cometido un delito grave. Dependiendo del fiscal, conlleva una posible pena de entre 5 y 10 años en prisión federal». «Prisión». La palabra cayó con un golpe físico. Los últimos vestigios de arrogancia en la cara de Kyle se evaporaron,
sustituidos por un pálido terror boquiabierto. Brenda miró a la abogada con los ojos abiertos, pasando de la incredulidad al pánico. Me miró, esperando que interviniera, que arreglara aquello. Pero yo permanecí sentado, con el rostro de piedra, observando. Entonces Ben se quebró. Un sollozo ahogado se le escapó. Se tapó la cara con las manos, los hombros sacudidos. Te lo dije, lloró, con la voz amortiguada. Te dije que no lo hiciéramos, Brenda. Te dije que estaba mal. Su confesión encendió la mecha. Brenda se volvió hacia él, su miedo transmutado en furia ponzoñosa. No sirves para nada, le gritó. Débil, patético cobarde. Esto fue idea tuya. Aulló de pronto Cahill, señalando a Brenda con el dedo tembloroso. Tu brillante plan para hacerte rica. Tú dijiste que él era un viejo sentimental que ni se enteraría. Y bien feliz que estabas tú de gastar el dinero, le chilló ella. Tú y tu estúpido viaje a España. Yo no voy a ir a prisión por ti. Se destrozaron entre ellos como una jauría. La verdad fea y codiciosa de su relación se derramó por el salón tranquilo. Todas sus mentiras, sus manipulaciones, su falsa preocupación por mí se quemaron en el fuego de su propio pánico. Y yo, en mi butaca, en silencio. La fortaleza de Carol había resistido, y su última y más dolorosa lección acababa de empezar. Los gritos se apagaron, reemplazados por resoplidos y reproches. Quedaron allí, un pequeño cuadro arruinado de avaricia y pánico. Cahill miraba al suelo, pálido y sudoroso. Brenda lloraba en silencio. Su bronceado de resort se veía chillón y barato bajo la luz dura de la lámpara del salón. Ben era un ovillo, completamente roto. Yo no había dicho una palabra, solo los vi destrozarse. Ahora, en el silencio, hablé. Y la voz que salió no era la que conocían. No era la del viejo sentimental y débil. Era la de un hombre que había tocado fondo y regresado. Era calma. Clara. Final. Tienen dos opciones, dije. Los tres se estremecieron, mirándome por primera vez. La señora Rossi colocó un nuevo juego de documentos sobre la mesa de centro. Opción 1, proseguí, no hacemos nada. La señora Rossi remitirá mañana por la mañana todo su expediente a la fiscalía, y podrán explicar su viaje a España ante un gran jurado. Cahill emitió un sonido estrangulado. Opción 2, dije, señalando los papeles, firman ahora mismo este acuerdo. En él se comprometen a devolver al fideicomiso los $75.000 íntegros en un plazo de 90 días. Además, renuncian formal y permanentemente a cualquier reclamación futura sobre mi herencia o sobre los activos del fideicomiso familiar Peterson. No heredarán nada, ni un céntimo, ni una foto, ni un mueble. Y, por último, aceptan no volver a tener contacto conmigo jamás. No llamarán. No visitarán. Seremos extraños. Esas son sus opciones, la ley o el silencio. No hubo negociación. No les quedaba argumento. Uno por uno, con manos temblorosas, tomaron el bolígrafo y firmaron. El raspar de la punta sonó alto en la estancia, el sonido de su herencia hecha ceniza. Un mes después, estaba al volante del Mustang. Tony Henderson tuvo la amabilidad de traérmelo él mismo a casa. Conducía por la costa. El sol de la tarde destellaba en el capó, convirtiendo el azul profundo en un plateado tornasol. El motor zumbaba con un grave y poderoso pulso que subía por el volante hasta mis manos. Funcionaba perfecto. Carol se aseguró de ello. No iba rápido. Solo deslizaba. El aire salado entraba por la ventanilla abierta. El sonido de las olas, un compás constante a mi lado. Miré el asiento del acompañante, vacío, el cuero negro, gastado y tibio por el sol. Ese era su asiento. Siempre lo sería. Extendí la mano y la posé con suavidad, trazando con los dedos las grietas y costuras familiares. Una pequeña sonrisa me tocó los labios. No era de victoria. No era venganza. Era una sonrisa de paz, de amor profundo y silencioso por la mujer brillante e increíble que vio venir la tormenta y me construyó una fortaleza, no de acero y piedra, sino de amor y previsión. Su legado estaba a salvo. Nuestro hogar estaba a salvo. Y yo estaba a salvo.
Aprendí que la justicia no siempre hace ruido. A veces es solo el zumbido constante de un motor perfectamente afinado, conduciendo hacia el atardecer. Esta historia es un recordatorio poderoso de que el amor verdadero no es solo afecto, es protección. El mayor regalo de Carol no fue el coche, sino la previsión para resguardarme de una traición que vio venir. Nos enseña que un legado no es solo dinero o propiedades, sino la sabiduría y la fortaleza que dejamos. A veces, las personas más silenciosas tienen los planes más intrincados, y subestimarlas puede salir caro. La verdadera justicia suele hallarse no en confrontaciones estruendosas, sino en la ejecución silenciosa y meticulosa de un plan bien trazado. ¿Qué harías si descubrieras un plan secreto dejado por un ser querido? Cuéntamelo en los comentarios.